I brought you when I found out that you had cancer. Buen día, Cookie Crochetera del mundo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va el día? ¿Bien? ¿Sigues como yo tejiendo una bufanda infinita? ¿Sigues? ¿O estás pensando cuál es el motivo perfecto para mi manta, para mi chalequito, para mi jersey, para mi chaqueta? Todos los puntos que estamos tejiendo aquí se van a poder poner por el derecho y por el revés. Y eso es fantástico, porque tú imagínate que te haces un jersey. Si cuidas las costuras, como en el tutorial que hice del jersey que no se notan, que te lo voy a dejar por aquí, pues es que automáticamente tienes dos jerseys, porque hay algunos acabados, por ejemplo, este acabado, que no es el vídeo de hoy, pero este acabado es tan bonito por el derecho como por el revés. De hecho, a mí me gusta personalmente más el revés que el derecho. Ahí lo dejo. Hoy, ¿qué vamos a tejer hoy? Que no me enrollo. El granny. Hoy vamos a tejer el granny. ¿Por qué? Porque me apetece. Porque poner un granny en una bufanda es ideal, pero es que poner un granny en una manta es ideal. Es que hacer una manta de cachos es ideal. No sé, es que hay tantas cosas que son fantásticas que, ¿por qué no? Bueno, este vamos a tejer hoy, ¿bien? Me he ocupado de hacerlo reversible, como vas a ver después en el vídeo. Entonces te aconsejo que veas hasta el final para ver cuáles son, bueno, truquitos que yo creo que pueden ser chulos para que no sea todo revés, sino que perfectamente se combine y tengamos la posibilidad de ponerlo como queramos. No te digo más, solo que si te gusta esta sección que estoy haciendo de puntos reversibles, me lo dejes en los comentarios de este vídeo y te pido por favor que levantes tu dedito, que me des un like y que lo compartas y sobre todo que te suscribas al canal y me sigas en el resto de redes, ¿vale? En mi blog, también te cuento, estarán todos los puntos unidos en un post, con lo cual si quieres verlos todos del tirón te recomiendo que te vayas al blog. ¡Vamos con el vídeo! Bien, para empezar a tejer este granny, que va a ser yo creo que algo fantástico, súper sencillo, pero súper bonito, que nos va a servir en nuestra bufanda, que nos va a servir como motivo, que quiero hacer este granny y me pongo a hacerlo, porque sí, vamos a empezar a tejerlo ya, ¿vale? Aro mágico. Y dentro de él vamos a poner 12 puntos altos. Ahí voy. Empezando. Una cadena, dos cadenas, tres cadenas. Y ahora, puntos altos, tantos como 12. Doce puntos altos. Me engancho en la tercera cadena con un puntito deslizado. Cuidado que se enganche bien todas las hebras. Ahí está. Cadenita al aire. No voy a hacer nada más de este color. Así que nos olvidamos. Cierro bien mi arito. Y vamos con el siguiente de los colores. Aquí, raudos y veloces. Va a tener los mismos tres colores que todos los puntos que estoy haciendo, que todos los motivos que estoy haciendo, porque lo quiero incluir dentro de nuestra bufanda. Pero en este caso, pues el granny va a tener un derecho y un revés, ¿no? ¿Vale? Esta es quizás una excepción. Entonces, empezamos a tejer. Y voy a empezar por aquí mismo. Aquí voy a empezar a poner en todos los puntos 2 puntos bajos, ¿vale? A ver si soy capaz de empezar, eso sí, claro. Cadenita y empiezo a poner puntos bajos. 1 y 2. 2 en cada punto. Bien, 1 y 2. También es fácil esta vueltita. ¿Sí? Dos puntos bajos en cada punto. Tenemos los 24 puntitos tejidos. Bien,
Pongo un puntito deslizado para cerrar la vuelta y empezamos con la siguiente. En la siguiente vamos a poner 2 cadenas para tejer en el primero de los puntos un medio punto alto. Tenemos 24 puntos. Quiere decir que 6 puntos se va a llevar cada pétalo. ¿Bien? Entonces en el primero hemos puesto un medio punto alto. En el siguiente un punto alto y un punto alto doble. ¿Vale? Cuidadito. Todas las hebras bien fuera. Y en el tercero de los puntos vamos a poner 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y ahora bajamos de forma inversa, es decir, en el siguiente 2 puntos altos dobles. 1 y 2. En el quinto, un punto alto doble, punto alto doble y punto alto. Y en el último y para terminar, un medio punto alto. Este será el primero de nuestros pétalos. Y así igual vamos a repetir 4 veces. Voy a hacerlo una más. Voy a tejerlo una más con vosotras, un medio punto alto. Y luego ya cada una en su casa tranquilamente los otros 2, ¿vale? Punto alto y punto alto doble. Cuidadito de todas las hebritas. En el siguiente punto, 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y bajamos tejiendo lo contrario en los otros 3, es decir, 2 puntos altos dobles, 1 y 2 en el mismo, En el mismo, ¿vale? Cuidadito. En el siguiente, 2, un punto alto doble y un punto alto, ¿vale? Y en el último, un medio punto alto. Tenemos 2 tejidos, nos faltan por tejer los otros 2. Los tejemos y nos encontramos. ¿Vale? Vamos allá. Ya tengo los 4 pétalos. Me uno al primero de ellos, ¿vale? Con un puntito deslizado, olvidándome que estuvieran ahí las cadenas, ¿vale? Cadenita al aire. Y me olvido. Aquí están mis tijeritas. Corto. Me olvido del color blanco y ahora vamos a poner nuestro hilo marrón y para eso empezamos nuestro punto alto doble entre los 2 medios puntos altos y tomado el punto desde la vuelta última, no, la penúltima en la de los puntos bajos. Y ahí un punto alto doble pero con cierta holgura. Ahí lo tenemos. En el siguiente punto también vamos a tejer un punto alto doble, solo que esta vez va a estar más pegadito. Para la siguiente, un punto alto en el siguiente. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el mismo punto, un punto alto doble. ¿Vale? En el siguiente punto, vamos a tejer también 2. Un punto alto doble. Ahí está. Una cadenita. Y un punto alto doble en el mismo. Y ahora ya bajamos haciendo lo mismo. Punto alto, o sea, a la inversa. Punto alto doble y punto alto en el mismo. ¿Vale? 2 veces en este un punto alto, en el siguiente un punto alto. ¿Vale? Un punto alto doble, pero de tamaño normal, y un punto alto doble, pero tejido en la fila de abajo, con lo cual hay que darle más holgura. Tenemos el primero de nuestros pétalos convertido en cuadrado. ¿Vemos? Y seguimos punto alto para el siguiente de los puntos. Punto alto doble en el siguiente de los puntos. Punto alto.
punto alto. Vamos repitiendo ya, ¿eh? Estoy repitiendo eso mismo que hiciera aquí. Y en el siguiente ahora ya estamos de nuevo poniendo dos, un punto alto y un punto alto doble. Ahí estamos. Y ya en el siguiente volvemos a poner los puntos altos dobles, los dos, pero separaditos por una cadenita. Bien, y estoy repitiendo. O sea que la flor es fantástica, súper fácil y es estupenda para poder tener un granny sencillo, muy bonito, muy delicado y que puede ser ideal para nuestra bufanda. ¿Queremos tejer una bufanda bonita? Pues tejemos una bufanda bonita. ¿Vale? Entonces este es un punto alto, el siguiente es un punto alto y ya me toca de nuevo el punto alto doble, ¿vale? Antes de poner nuestro punto alto doble, pero en la fila de los puntos bajos, en la última fila no, en la anterior, ¿vale? Ahí tejemos nuestro punto alto doble grande, ¿veis? ¿Veis qué bonito se queda? ¿Veis qué cookie? ¿Vale? Venga, pues estos dos los repetimos cada uno por su cuenta en su casa. Vamos allá. Bien, pues he unido con un puntito deslizado a este punto alto doble primero que hicimos. ¿Qué nos queda ahora? Acordaros, bueno, darle vueltas. Si derecho y revés se van a ver, ¿vale? Que es posible, porque se puedan ver. A ver, que voy a quitar esta hebrita que tengo aquí que se está viendo. Ahí está. Si derecho y revés se van a ver, bien, yo lo que aconsejo en este caso, porque esto perfectamente es una flor, nosotros sabemos que el derecho está aquí, pero si se ve este no pasa nada y se ve estupendo. Bueno, pues lo que voy a hacer por si acaso, y en mi caso concreto, que voy a tejer una bufanda, lo que voy a hacer, con vuestro permiso, es tejer dando la vuelta. Esto es una opción absolutamente personal. Es decir, si queréis, no deis vuelta y tejer todo por el derecho. Yo voy a hacer derecho y revés. O sea, voy a ir dándole vueltas al tejido solo por la razón que se va a ver el otro lado también. Entonces, de alguna manera, voy a convertir este revés en derecho. ¿Vale? Me siento mejor haciendo eso. En este primer punto vamos a tejer un punto alto. En esta primera cadena, que es la que nos hace el giro, voy a tejer un punto alto, dos cadenitas de separación y otra vez un punto alto, ¿vale? Y luego ya sigo tejiendo el lado, porque en la siguiente vuelta voy a poner más puntos en el ángulo para el giro, ¿vale? Entonces ahora en esta vuelta tejemos en cada punto un punto alto, por eso estoy yendo todo lo más rápido que puedo, ¿eh? Para llegar hasta el siguiente ángulo, a la siguiente esquina y volver a repetir lo que estoy o que voy a poner, ¿vale? En este caso, ¿vale? En este caso, tejo el último y pongo dentro de la cadenita un punto alto, dos cadenitas y otra vez un punto alto. Y ya giro. Voy a tejer toda la vuelta y os cuento cómo haremos los aumentos en la siguiente y siguientes, ¿vale? Bien, terminada mi vuelta. Terminada mi vuelta. ¿Veis? Entonces, revés de mi granny. Derecho de mi granny. Estupendo, en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Bueno, voy a tejer otras dos vueltas más porque yo las necesito para mi proyecto, que es tejer una bufanda que de ancho tenga 20 centímetros. Pero tú ya tienes tu granny aquí tejidito. Si no quieres más, este es tu granny. Esta es tu opción. Está estupenda, está bárbara. Solo tienes que almidonar ahora y listo. Hoy almidonar. Bloquear y lo tenemos. Es importante bloquear nuestras prendas.
Entonces, hasta aquí el tutorial de hoy. Yo, y para mi motivo, voy a aumentarlo hasta 20 centímetros. ¿Vale? Tejiendo otra vuelta más del derecho y otra del revés. O sea, una cambiando el sentido, 2 vueltitas más. Pero hasta aquí este granny que puede servir para 1000 millones de cosas. En mi caso, formará parte de mi bufanda. ¿Vale? Bueno, pues espero que te haya gustado. ¿Es así? Pues dale un like. ¿Vale? Espero que te haya gustado el cookie truqui de darle la vuelta en el caso de que se vaya a ver para que se convierta en algo espectacular. ¿Qué te gusta? Fantástico. Me regalas tu like, me regalas tu comentario, me sigues y si lo haces y lo tejes, me lo enseñas. Porque yo, y si me permites, lo pongo en mi blog y así haremos una gran comunidad interactiva de tejidos. ¿Vale? Venga, pues ahí nos vemos. Mirar cómo queda el granny a la altura de 20 centímetros con esas 3 vueltas tejidas. Bien, después de la primera en la que solo puse una cadena y un punto para cada lado, ya las siguientes vueltas tienen 2 cadenas y 2 puntos altos hacia cada lado, ¿vale? De tal manera que en cada vuelta aumentamos 6 puntos, los 2 puntos de cada lado y la cadena de cada lado, ¿ok? Aumentamos 3 en cada lado. Dicho esto,